Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a estar compartiendo lo que es la porción de esta semana, la parashá número 48, ya en hebreo kitetse, pero que significa cuando salgas. Y precisamente hemos aprendido que cada porción tiene el nombre de la palabra, ¿cierto?, con la cual comienza la porción, ¿ya? Y en esta porción muy especial donde hay más de 70 mandamientos, ¿ya? 70 mandamientos, 70 instrucciones, enseñanzas para nuestra vida de las 613, ¿cierto? Que aparecen en toda la Torá, en los primeros 5 libros de la Biblia. Vemos muchas cosas muy interesantes, muy profundas y por supuesto, como lo sabemos, no siempre alcanzamos a ver todas. Pero yo en el espíritu le puse preparando el vestido de la novia. Amén. Como estamos hablando de esta analogía del matrimonio, del esposo con su esposa, de la novia con un novio, como es también lo que entendemos a la luz de la escritura, que vamos a vivir lo que es las bodas del Cordero, ¿ya? Las bodas del Cordero, que es el pueblo escogido, ¿cierto? Con su Señor, con Yeshua, ¿cierto? Nosotros estamos en un proceso de preparación. Nos estamos preparando espiritualmente para entrar a la tierra prometida y por lo tanto estamos esperando la segunda venida de Yeshua, ¿ya? Él dijo que iba a volver y sabemos que a la luz de la escritura los tiempos están cumpliendo, estamos muy cerquita, hermanos, yo creo que a pocos años de su segunda venida y por lo tanto tenemos que estar velando y orando, amén. Y esta porción nos enseña muchas cosas que son muy prácticas, ¿ya? Y es por eso que vamos a estar allí compartiendo entonces cómo preparar nuestra vestimenta, cómo preparar nuestro vestido, ¿ya? Entendiendo la analogía, ¿cierto?, de una novia que se prepara, está preparando su vestido para que para ese día realmente esté conforme a la voluntad, conforme al propósito del Señor. Amén. Entonces, esto comienza en Deuteronomio 21. Vamos a leer allí lo que dice la palabra. Amén. Y dice ahí Deuteronomio 21, versículo 10 en adelante. Dice, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos, y Yahweh tu Dios los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre los cautivos a alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa y ella rapará su cabeza y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido, y ella será tu mujer. Y si no te agradare, la dejarás en libertad, no la venderás por dinero, ni la tratarás como esclava por cuanto la humillaste. Amén. Amén. Lo primero que tenemos que comprender un poco es también el contexto cultural, el contexto histórico, ¿cierto? Donde se dan estos mandamientos, ya estas instrucciones, pero que son completamente aplicables y tienen un significado muy profundo y también espiritual. Recordemos que su Torá no solamente es natural, es espiritual y por sobre todas las cosas es eterna, ¿ya? Por lo tanto, hay cosas que hoy día a lo mejor no podemos aplicar, pero sí se van a aplicar en su reino. Amén. Y hoy día Él nos da un entendimiento no solamente natural, sino un entendimiento espiritual. Amén. Mucho más profundo. Porque una de las cosas que Yeshua vino a hacer, vino a profundizar su ley, vino a ampliarla, vino a hacerla incluso más exigente. ¿Ya? Y sabemos que humanamente no podemos cumplirla. Pero tenemos el Espíritu Santo, que es el que está obrando en nosotros y el que nos está preparando, amén, el que está haciendo la obra en nuestra vida y por lo tanto podemos decir no es en nuestras fuerzas, sino en su Santo Espíritu. Entonces aquí dice, en una situación de guerra, ya entendemos que el pueblo de Israel enfrentó muchas batallas, tuvo que conquistar muchos pueblos y sabemos que hay pueblos que el Eterno estableció que tenían que ser completamente destruidos porque eran pueblos que estaban bajo una maldición de Dios por su corrupción, una corrupción moral, una corrupción espiritual, una corrupción genética, ¿ya? Y por lo tanto debían ser completamente destruidos, ¿ya? Pero habían otros pueblos que quizás podían ser conquistados
y de ellos no estaban obligados a destruirlos. De hecho, él nos enseñaba en las porciones anteriores que debías hacer paz primero, tratar de hacer un trato de paz con aquellos pueblos, aquellas ciudades. Y si no, ahí debía obviamente atacarla, pero no estaba obligado y no debía, de hecho, destruir las cosas o matar a las mujeres, niños, no, debía tomarlos a ellos, de guardar sus vidas, ¿ya? Y por lo tanto, en esto dice que si hay un hombre que ve a una mujer, ¿ya? A una mujer hermosa, en la cual esa persona le gusta esa mujer, la encuentra atractiva y la quiera tomar, ¿ya? Le establece, ¿cierto?, un proceso, un proceso. Y en esto vamos entendiendo un poco, y hermanos, creo que al ir profundizando, vamos entendiendo importante el corazón del Padre, el corazón de nuestro Dios, de nuestro Elohim. Por lo tanto, vamos a ver de que generalmente, y eso ocurre hoy en las guerras, en conflictos, donde entra un ejército, donde entra un grupo guerrillero, causan mucha maldad y principalmente abusan de mujeres y niños. Y eso es algo que el Padre no quería que ocurriese. Y es por eso, imagínese, de que cuando un hombre viese a una mujer, ¿cierto?, dentro de las esclavas, de las prisioneras, ¿cierto?, de esta guerra, ellos no actuaran como lo hacen pueblos paganos o como se hace hoy en día, sino que si legítimamente, o sea, ese hombre encontraba atractiva a una mujer, debía hacer un proceso con ella, no podía abusar de ella, no podía ultrajarla, no podía violarla, no podía tener una actitud violenta, ¿ya? Tenía que hacer un proceso y vamos entendiendo todo lo que se va desarrollando aquí. Entonces, dice la palabra, ¿ya? Recuerde que su palabra es eterna, tanto en lo natural, en lo espiritual, ¿ya? Vamos entendiendo que la mujer, ¿cierto?, en la escritura representa a Israel, representa a su pueblo, ¿ya? También nos vamos entendiendo nosotros que esta mujer que representa a nosotros, ¿cierto?, era, como nosotros somos esclavos del pecado, ¿ya? También hemos sido comprados con un precio de sangre. Y también hemos sido redimidos y lavados. Amén. Entonces hay un proceso que también nos refleja a nosotros a través de esta mujer que era tomada, ¿cierto?, de la esclavitud. Nosotros hemos sido tomados de la esclavitud, hemos sido sacados del mundo, hemos sido sacados de Egipto, amén, para tener una nueva vida. Entonces, vamos viendo acá varias cosas. Primero, ¿cuál es la situación de la novia? ¿Cuál es la situación en la Biblia de su pueblo Israel, hoy de su iglesia, ¿cierto?, de su congregación? Vemos en Ezequiel 16, versículo 15 y 16, dice así: pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos, cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Mire cómo va mostrando la condición de sus vestidos, la condición moral y espiritual. Amén. También Oseas capítulo 2, versículos 5, 6 y 7 dice: porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes, y no los alcanzará. Los buscará, y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Aquí los profetas están hablando de la condición de Israel, la condición de su esposa. Amén. Que se prostituyó, que aún habiendo hecho un pacto y habiendo prometido cumplir también sus mandamientos, se apartó, se fue con dioses ajenos y cayó en esclavitud, cayó en cautiverio, ¿cierto? Y conocemos un poco a grandes rasgos la historia de Israel, de su pueblo, cómo fue también dividido el reino y cómo también, la casa de Judá fue cautiva a Babilonia, la casa de Israel fue cautivo por los asirios y así todo esa situación que Israel vivió. Y por lo tanto aquí los profetas están hablando
¿cierto? De algo que tiene que ser restaurado y que va a ser restaurado en estos tiempos, amén, que es la novia, que es su iglesia, su Israel, amén, eso es lo que entendemos, su congregación. Eh, También en Jeremías 31 él da promesas, mire, da promesas de una restauración. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Yahweh. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Entonces, ante toda esta situación hay una promesa, porque Él nos ama tremendamente. Dice la palabra que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Él vino, Él mismo se hizo hombre. Amén, y murió y dio su vida por nosotros, ¿ya? En otros momentos hemos hablado también de esta analogía del matrimonio, ¿ya? Sabemos que la mujer infiel, ¿cierto? Que le ha sido entregada carta de divorcio, no puede volver a casarse con el marido, con su primer marido. Y por lo tanto, la única forma, ¿cierto? Es que este marido muera para que ella quede libre, ¿cierto? De ese pecado, ¿cierto? De esa maldición de la ley para ella, y por lo tanto ella recién pueda casarse y no estar bajo pecado. Y sabemos que así lo hizo Yeshua. Él murió en la cruz por nosotros, para que nuestra acta de pecado, nuestra carta de divorcio, ¿cierto?, fuera anulada y por lo tanto Él al resucitar fuese presentado como un novio, ¿cierto?, para nosotros nuevamente. Hoy día nosotros aún que éramos extranjeros o gentiles, ¿cierto?, podemos entrar a ese pacto a través de la sangre de Yeshua. Amén. Mire lo que dice Oseas también en profecía, dice, pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baalí. Ishi significa mi marido. Entonces dice, en aquel tiempo, dice Yahweh, me llamarás mi marido y nunca más me llamarás Baalí, mi señor. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, de sus señores, de sus ídolos, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Yahweh. Mire las promesas hermosas que sabemos que hoy día se han cumplido y se cumplirán. Amén, con Yeshua. Por eso nosotros hemos sido llevados al desierto. Estamos espiritualmente en el tiempo del desierto, donde Él nos está hablando al corazón. ¿Para qué? Para que le amemos, para que nos enamoremos de Él, para que guardemos sus mandamientos. Esa es la forma en que le amamos a Él. Amén. Mire lo que dice en 2 de Corintios 11. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Amén, al Mesías. Efesios 5 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mire, ese es el deseo de Dios, es el deseo de Yeshua para nosotros. Amén. Que seamos como una novia, así como Él nos amó y se presentó delante de nosotros, nosotros tenemos también que ser una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga, ni nada semejante, amén, sino santa. Nosotros, hermanos, fuimos comprados a precio de sangre. Primera de Corintios 6 dice, porque habéis sido comprados por precio.
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Hemos entendido en este tiempo la importancia del cuerpo, del alma y del espíritu. Y como dice el apóstol, dice que seamos guardados irreprensibles, o sea, sin reprensión. Amén. En santidad. Qué importante es esto, hermano, que los mandamientos de Dios no solamente van al espíritu, sino que van al cuerpo y al alma, va todo nuestro ser. Él siempre nos ve en forma integral, ve en forma completa, porque la santidad que pone Él en nuestro interior se va a reflejar siempre en nuestra forma de vivir, se va a reflejar en nuestros vestidos. Por eso qué importante es el vestido. No es una apariencia, el vestido espiritual siempre va a reflejar, ¿cierto?, lo que hay en nuestro interior. Recuerde que este cuerpo es un cuerpo corrupto, pero vamos a recibir un cuerpo incorruptible, vamos a recibir un vestido espiritual. Y ese vestido espiritual, ¿cierto?, el que nosotros hoy día estamos cuidando, guardando, limpiando, que nos estamos dedicando a no estar desnudos, sino que a estar vestidos, amén, conforme a su palabra. Y Primera de Corintios 7 dice: porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Amén. Entonces vamos viendo aquí, ¿cierto?, que estos pasajes van muy alineados a este mandamiento en la Torá que leímos hace un rato. ¿Ya? Vamos entendiendo, ¿cierto?, que esa mujer esclava tiene una relación con nosotros de cómo estábamos. Veníamos quizás con vestidos sucios, veníamos con ropas sucias. A lo mejor esa mujer representa, ¿cierto?, una mujer, por supuesto, pagana, una mujer que no era del pueblo de Dios. Por lo tanto, a lo mejor venían con vestidos provocativos, venían con ropas, ¿cierto?, que de alguna forma trataban de llamar la atención. Entendamos un contexto de guerra, en un contexto de guerra donde hay esclavos, ¿cierto? Nadie quiere morir. Yo creo que en ese tiempo también los niños, las mujeres, ¿cierto?, velaban también por, en esa condición, tratar de estar lo mejor posible. Y por lo tanto también trataban de verse atractivas para que alguien las tomase, ¿cierto? Y no las tratase como esclavas, sino como una esposa. Entonces, había muchas situaciones que ocurrían en esos tiempos. Y por lo tanto, qué importante es el mandamiento que nuestro Padre nos entrega. Amén. Mire lo que dice: nosotros fuimos comprados, dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Qué precioso es esto, hermano. Nosotros no éramos pueblo. En otro tiempo no éramos pueblo. Éramos lejanos, éramos extraños, éramos extranjeros, éramos gentiles. Pero ya no somos gentiles, ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice la palabra, sino que ahora somos cercanos a Él. Hemos venido a ese pacto precioso que Él hizo con la sangre preciosa de Yeshua. Amén. Y por lo tanto ahora estamos cercanos, hemos sido injertados a Israel, a su pueblo amado con el cual hizo ese pacto eterno. Amén. Y por lo tanto ahora somos también participantes de ese pacto y participantes de las promesas y de la esperanza que tenemos en Él. Amén. Hemos hecho cercanos por la sangre del Mesías. Colosenses 1 dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, hermanos, mire cómo estaban nuestros vestidos, cómo estaba el vestido que teníamos, de qué manera llegamos. Llegamos con inmoralidades, llegamos con pensamientos sucios, llegamos, ¿cierto?, con envidias, llegamos con murmuraciones, llegamos con malas palabras, llegamos con malas actitudes, llegamos con rencor, con amargura, con heridas en nuestro corazón. Ese es el vestido que traíamos. Pero aún así Él nos miró, Él nos escogió, Él nos tomó, Él pagó el precio por nosotros por su propia vida. Él hizo un pacto con nosotros para que seamos participantes de esas promesas, para que seamos participantes también de su pueblo amado, de su pueblo escogido. Entonces, hermanos, es un tremendo privilegio hoy día y una responsabilidad grande que tenemos
de santificarnos, de limpiarnos, de lavar nuestros vestidos. Amén. Eso es lo que nos está enseñando en su palabra. Entonces, miren lo que ocurría con esta mujer esclava, que era tomada, que el hombre miraba y pasaba un proceso en el cual ella debía cambiar su apariencia. Debía cambiar su apariencia. Y esto era radical y tenía un tremendo significado. En primer lugar, dice que tenía que rapar su cabeza. ¿Ya? Igual que el leproso, ¿cierto? ¿Se acuerda que el leproso para ser limpio debía raparse completamente, sacar todo su pelo, su vello? Amén. Y por lo tanto esa era la forma ya de estar limpio. Amén. También debía cortar sus uñas, ¿ya? Esto también significa que debía arreglar sus uñas. Yo no sabemos ahí de qué forma podían estar. A lo mejor unas uñas largas, no lo sé, o, o a lo mejor unas uñas sucias, pero debía arreglar sus uñas, hacer sus uñas, ¿cierto? Preocuparse de su condición. También debía cambiar su vestido. Como les decía, podría haber venido con un vestido sucio, con ropas viejas, podría haber venido con un vestido provocativo, con vestimentas, atuendos paganos, ¿cierto? Pero eso debía despojarse de aquello, debía cambiar, ¿cierto?, su vestido. Luego de eso también debía quedarse en la casa del hombre, de aquel que la pretendía como esposa. Hermano, no debía tocarla en todo ese tiempo, debía respetarla, debía darse el tiempo para conocerla, para ver realmente si le gustaba, para que no hubiese sido una actitud, ¿cierto?, de un hombre que simplemente la codició, ¿cierto?, que simplemente vino, simplemente quería, no sé, tomarla, ¿cómo? Como codiciar. Claro, codiciarla o simplemente mirarla con ojos, simplemente con una atracción Físico. física. Entonces el padre hasta eso se preocupaba, ¿cierto? Porque la mujer fuese respetada y porque también el hombre no tuviera ninguna actitud, ¿cierto? De abusar de una posición que quizás tenía como un pueblo que conquistaba a otro. Entonces también debía tenerla en casa y la mujer debía hacer duelo. Entendamos que hay una pérdida, que quizás perdió familiares, ¿cierto? Perdió a su padre, a su madre en la guerra. Y por lo tanto debe hacer duelo en la casa por un mes entero, ¿ya? Eso también nos habla de que debía ser sanada, de que debía ser restaurada. Amén. Así como nosotros también tenemos un tiempo en el que cuando conocemos al Señor, tenemos que ser restaurados, tenemos que también despojarnos del pasado, de aquellas cosas que nos ataban para poder proyectarnos a una nueva vida. Y había un tiempo de decisión en el cual el hombre verdaderamente, ya fuera de quizás de todo sentimiento temporal, de toda atracción superficial, ¿cierto? Realmente debía decidir si realmente la quería, si realmente la amaba, si realmente le gustaba a ella y lo pensara bien para tomarla como esposa o no. En caso de que no, dice la palabra, que debía dejarla libre, debía dejarla libre. No la podía maltratar, no la podía vender, no la podía tratar como esclava, debía dejarla libre. Y dice también que debía cambiar su vestido. Entonces vemos cómo todo ese proceso también hacía de que fuera una garantía para esa mujer y también fuera para que el hombre tomara esto en forma seria, no en forma a la rápida, a la ligera, y pudiera por sobre todas las cosas ese hombre también, como un hijo de Dios, respetar correctamente a una mujer. Amén. Entonces vemos realmente que hay una analogía profunda en todo esto, espiritual para nosotros. Vemos también, hermanos, la justicia, justicia de Dios, rectitud de Dios, ante situaciones que a lo mejor hoy día nosotros no hemos experimentado, ¿cierto? Lo que es una guerra. Hace muchos años nosotros hemos tenido una guerra, ¿cierto? Y por lo tanto, pero a veces la guerra es muy cruda, es muy fuerte, pero aún así Él se preocupaba de todas aquellas cosas, porque Él es justo. Amén. Vamos a continuar, ¿cierto? También en Deuteronomio 21, versículo 15, dice, si un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada,
con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Sabemos, ¿cierto?, lo que era la primogenitura. Era una parte de la herencia doble al primogénito, al primer hijo nacido. Y en este caso cuenta la situación en la cual este hombre tuviera dos mujeres. Y acá es muy importante entender también el concepto en hebreo, ¿ya? Porque como hemos aprendido, hay muchos hebraísmos, ¿cierto?, en el cual son términos que se utilizan, pero que no debemos nosotros interpretarlos hoy en nuestra mentalidad o nuestros conceptos, sino que entenderlo en el contexto también. Entonces, la palabra aborrecida no era algo que significara solamente algo de repudiar, ya eso lo vamos a ver, sino que en esta situación en la cual él amaba a una y entre comillas dice la palabra aborrecía a otra, él debía respetar el derecho de la primogenitura, aunque su primer hijo hubiese sido de la mujer aborrecida, y lo pongo entre comillas, ¿ya? Porque para que no se diera que él entregara la primogenitura, ¿cierto?, al hijo de la mujer amada o a quien más amaba, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver, ¿cierto?, que la palabra en hebreo es sane, que significa odiar o aborrecer, pero en realidad es una expresión o un hebraísmo que significa querer menos o tener en segundo lugar, ¿ya? Esta misma palabra, ¿cierto?, se utiliza cuando en Lucas 14 Yeshua dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces no se trata, hermanos, acá que tenía que odiar a su padre, a su madre, ¿cierto? O aborrecerlo, rechazarlo, o tener una actitud de abandono, ¿ya? Sino que lo que estaba diciendo en realidad era una expresión que significa poner en segundo lugar o querer menos o no querer más o por sobre. Amén. Entonces, por lo tanto, vamos a ver que lo que realmente Yeshua quería decir, si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y madre, y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, que a mí no puede ser mi discípulo. Amén. Entonces acá es donde tenemos que empezar a ordenar nuestra vida. ¿Quién es el primer lugar y quién está después? Esto, por supuesto, en situaciones en que hay que tomar decisiones. En situaciones, por ejemplo, donde un padre, una madre, un esposo, un hermano nos dice, hey, si tú sigues con tu fe, olvídate de mí. Entonces, no podemos decir, entonces renuncio a mi fe porque no puedo perder a mi madre, a mi padre, etc. Hay situaciones a veces en que se generan esos conflictos que son muy, muy complicados. Pero ahí es donde Él nos enseña que para ser sus discípulos tenemos que ponerle a Él en primer lugar, tenemos que ordenar nuestra vida en prioridades. Y eso significa nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestros recursos, todo lo que podamos entregar debemos siempre ordenarlo a la prioridad. Y cuando somos discípulos de Él, Él siempre es el primer lugar en nuestra vida. Vemos esta palabra aborrecida también en el contexto de Jacob con Raquel y Lea, ¿cierto? ¿Se recuerdan esa historia donde Jacob amaba a Raquel, ¿cierto? Pero su suegro, en el día del matrimonio, ¿cierto? Con el cual Jacob trabajó 7 años para él, para poder casarse con su amada, o con una de las hermanas, ¿cierto? A la cual él amaba, su suegro le coloca primero a la hermana menor, ¿ya? Porque para él la ley era que la hermana, perdón, la hermana mayor debía casarse primero y después la hermana menor. Y Jacob se enamoró de la hermana menor, entonces no podía casar a la hermana menor primero antes que la mayor. Y por lo tanto acá se usa en Génesis 29:31, dice, y vio Yahweh que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Entonces esta situación también habla en el contexto de que no era aborrecida, ¿ya? Sino que estaba en segundo lugar, ¿ya? Que no era su primer amor, por así decirlo. Entonces, acá vemos un poco este contexto, ¿ya? También esta porción nos habla de la situación del hijo rebelde, ¿ya? En Deuteronomio 21 dice, 18 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde,
que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Amén. Esto, al leerlo y por supuesto entender esta ley, este mandamiento, es bastante fuerte, ¿cierto? Como que un poco uno no entiende cómo a veces Dios puede indicar algo así. Pero hay que entender, estamos conociendo el corazón de Dios. La pregunta: ¿realmente Dios quiere que ese hijo muera? ¿Realmente es el propósito de este mandamiento que un hijo rebelde muera? No, no es el propósito, la muerte, ¿cierto? No es su propósito que Él tenga que sentenciarnos a muerte. Pero lo que Él busca con estas leyes y mandamientos que son estrictos, son radicales, es realmente que esto no ocurra, que esto no se dé. Ahora, dice, según la historia, ¿cierto? Dice que no, este mandamiento básicamente nunca se aplicó o nunca se tuvo que aplicar, porque donde es tan severo, cuando hay leyes severas, ¿cierto? Eh, También entendemos que hay más temor en cometer, ¿cierto?, una infracción. Hay lugares donde hay leyes muy severas. Hay países en donde hay penas de muerte. Y por lo tanto yo creo que la gente piensa una, dos, tres, cuatro veces antes de hacer algo. Lamentablemente nosotros acá, en nuestros países, en Chile, en otros países de América, hay leyes muy blandas donde vemos ciertos asesinos salir libres, violadores de niños con muerte o que han cometido atrocidades, a veces tienen unos años de cárcel y luego quedan en libertad. Entonces eso no genera ningún temor. Por lo tanto, muchos aprenden incluso a usar el sistema, a usar las leyes a su favor y a cometer una serie de delitos, de infracciones. Y por lo tanto no hay temor. Y es por eso que Dios es muy estricto en esto. Quizás en la palabra nunca se aplicó, en la historia de Israel no se aplicó esta ley, porque yo creo que cuando Él dice, en primer lugar, que si tienes un hijo contumaz, ¿cierto? Es un hijo terco, un hijo porfiado, como decimos nosotros acá, un hijo que no hace caso, ¿ya? Y un hijo rebelde, dice la palabra, eh, vemos de que hay una gran responsabilidad acá que es colocada en primer lugar sobre los padres. Y los padres, para educar bien a sus hijos, para enseñarles desde pequeño la palabra, para enseñarles, ¿cierto? Como dice, instruye al niño en su camino, aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces, primero coloca una gran responsabilidad a los padres, decir: hey, si tu hijo pasa esto y esto otro, tu hijo puede arriesgar pena de muerte por aquellas actitudes o aquellas acciones. Y por lo tanto, los padres, ¿cierto? Desde pequeños los formaban con disciplina. No lo dejaban así como hoy día los padres dejan a los hijos que hagan lo que quieran. Cuando les levantan la voz no le dicen nada. Y después los hijos terminan golpeando a sus padres, incluso matando a sus padres. Entonces, son situaciones que el Eterno pone en orden desde el comienzo. Entonces dice acá y pone una responsabilidad que los padres, ¿cierto?, deben disciplinarlos, deben, ¿cierto?, enseñarles. Dice que no obedeciera la voz de su padre, habiéndole castigado, o sea, habiéndole aplicado disciplina, habiendo aplicado ya no hay caso. Dice, entonces recién su padre y su madre, no dicen cuánto tiempo, ya tienen que llevarlo a los ancianos de la ciudad. Entonces ahí vemos también la situación en que se pueda dar que un padre y una madre decidan realmente llevarlo. Sabemos que los dos estén de acuerdo en una situación así. Yo creo que siempre ellos van a buscar la forma y la instancia de que ese hijo realmente se corrija, que ese hijo realmente cambie su actitud. ¿Cierto? Lo vemos que es el deseo del corazón del padre, como el hijo pródigo, ¿cierto? El hijo pródigo fue rebelde, pidió su parte, se fue, hizo lo que quiso, se fue de la casa, desobedeció, pero aún así el padre esperó que él realmente se volviese en su corazón, volviese a su casa y fuese restaurado.
Amén. Entonces vamos conociendo el corazón de que cuando el Padre coloca mandamientos y disciplina, ¿cierto? O aplica, ¿cierto? Un mandamiento con una, como podemos decir, con una sentencia dura, es porque realmente Él no quiere que esto ocurra. No quiere que esto ocurra. O que si se llega a dar, ocurra una vez y sea como ejemplo para que nadie más pueda pasar una situación así. Entonces vamos conociendo realmente lo que Él busca en su corazón. En Colosenses 2, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces vemos, hermanos, de que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y sabemos que nosotros estamos condenados a muerte. Muerte física y muerte espiritual. Amén. Pero dice la palabra que Él llevó en su propio cuerpo, en su carne, nuestros pecados, la paga de nuestra muerte. ¿Para qué? Para colocar ahí en la cruz la ley del pecado y la ley de la muerte. Él tomó las llaves del Hades y de la muerte. Y por lo tanto Él es el dueño y Señor hoy de toda sentencia y de toda condena que podamos tener. Hoy día hay hijos rebeldes, sí, hay hijos rebeldes que roban a sus padres, que los golpean, que los tratan mal, hijos que les consumen su dinero, son drogadictos, vienen, sacan las cosas de la casa, se van. Situaciones terribles, hermanos, que hay familias que pasan, que no pueden ni siquiera dormir tranquilos. ¿Por qué? Porque fueron hijos rebeldes, hijos que no quisieron someterse a la disciplina, o más bien también que sus padres nunca los formaron por un camino recto, los dejaron hacer lo que querían. Y hay tremendas situaciones familiares que están destruyendo hogares. Y por lo tanto, el deseo del corazón del padre es que ese hijo se arrepienta, es que ese hijo se vuelva a él. A lo mejor ese hijo ya bajo esta ley, a lo mejor estaría condenado a muerte ya. Pero aún así, vemos la misericordia de Dios en que nosotros, mereciendo la muerte por nuestros pecados, Cristo murió por nosotros y llevó esa muerte en su cuerpo a través de su sangre derramada en la cruz. Llevó nuestra condena para que nosotros podamos hoy día ser libres, ser perdonados, ser limpios, ser santificados. Amén. Por eso Él no clavó en la cruz la ley de Dios. Él clavó la ley del pecado, la ley de la muerte, el acta de decretos, los decretos de muerte, de pena, de maldición, eso que eran contrarios a nosotros. Él los puso, los quitó de en medio y los clavó en la cruz del Calvario. Amén. Es muy importante que podamos entender eso. También esta porción nos habla del madero de Yeshua. Ya estaba entregando una palabra profética, ¿cierto? Una ley que se tenía que cumplir perfectamente también en Yeshua. Deuteronomio 21 dice, 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicierais morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Yahweh tu Dios te da por heredad. Amén. Acá vemos claramente cómo él fue sentenciado a muerte. Yeshua fue sentenciado a muerte sin el tener pecado, asumió todos nuestros pecados allí. Y por lo tanto dice la palabra que todo aquel que fuese colgado en un madero sea maldito según la ley de Dios. Y no debía dejar puesto allí toda la noche, sino que debía ser sacado el mismo día. Y así vemos cómo la escritura se cumplió. Dice la palabra en Gálatas 3, del versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Hermanos, aquí no está diciendo que la ley es una maldición, sino que la ley trae una maldición, dice la palabra, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito. ¿Cuál es la maldición? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Sabemos que Él llevó la maldición, que Él se hizo maldito por nosotros. Llevó todas nuestras maldiciones, nuestras iniquidades, nuestros pecados, ¿cierto? Nuestros delitos. Él los llevó y los cargó por nosotros. Por lo tanto, Él recibió la maldición que traía la ley al respecto.
Filipenses 2 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí vemos entonces cómo Yeshua fue clavado en una cruz. Dice la palabra en Juan 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y ahí vemos entonces cómo él fue levantado en un madero, en una cruz, porque sabemos, ¿cierto?, que en hebreo la letra Tav es en el paleo hebreo, ¿cierto?, en el hebreo más primitivo, ¿cierto?, era como una cruz, palos cruzados, ¿ya?, que significa señal, marca, monumento, pacto, ¿ya? Y por lo tanto vemos que él cumplió efectivamente, ¿ya?, tal como estaba en la escritura. Sabemos que Moisés levantó también eh, un madero y una serpiente en el desierto. Ya era símbolo de que la sanidad y que la salvación de su pueblo iba a ser a través, ¿cierto?, de una cruz, a través de aquel que se hizo maldito. La serpiente representa maldición. Amén. Y por lo tanto, hay algo muy interesante, muy allí digno de reflexionar, porque mire cómo se levanta el símbolo de la OMS, ya de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya también muy relacionado con lo que levantó Moisés en el desierto, ¿ya? Y estamos relacionados a todo lo que es la salud, todo lo que es la medicina, ¿ya? Todo lo que es hoy día, y fíjese hoy día todo lo que el hombre está mirando, o sea, ¿a qué estamos mirando nosotros? ¿Ya? ¿Estamos mirando esa señal que la medicina está levantando o estamos mirando la salvación que viene por la cruz de Yeshua? Entonces hoy día es muy importante en dónde están nuestros ojos, qué es lo que estamos mirando, cuál es el pacto que estamos mirando, la provisión de Dios por un lado, ¿cierto?, a través de Yeshua en la cruz, o la provisión del hombre, ¿ya?, a través de este símbolo que hoy día tiene la OMS, la Organización de la Salud, y por lo tanto, donde también tenemos claramente en quién debemos poner nuestra confianza, en donde verdaderamente, hermanos, está nuestra sanidad y nuestra salvación. Amén. También esta porción nos habla de ser buenos vecinos. Amén. Dice, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Entonces mire cómo también, hermanos, nuestros vestidos están determinados también por nuestras obras, por nuestras acciones. Y también principalmente esto habla de un mandamiento que Yeshua nos enseñó, ¿cierto? El segundo mandamiento más importante, del cual dice que depende toda la ley. Eso lo vamos a ver allí, Levítico 19, y eso está en el Antiguo Testamento también. Dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Entonces también vemos cómo Yeshua repitió este sentir y lo profundizó aún más. Marcos 12:31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces, hermano, mire también cómo debe ser una característica en nosotros, que nosotros amemos a nuestro prójimo, que no hagamos algo indebido, que lo ayudemos. Si encontramos algo, veamos la forma de devolverlo, veamos la forma de hacer algo más, de recorrer una milla más, de darle cierta ropa si es que está desnudo, si ha perdido algo, ayudarlo, si necesita algo, prestarle. Entonces debemos realmente movernos en el amor, porque es la característica de los hijos de Dios. ¿Ya? Si me amáis, si amamos a Dios, debemos mostrarlo también amando a nuestro prójimo. También hay cuidado, ¿cierto?, que el Padre nos entrega. Él se preocupa de todas las cosas, incluso de lo que es la vestimenta. Deuteronomio 22:5 dice, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Yahweh tu Dios, cualquiera que esto hace.
Entonces acá es importante que también parte de nuestro testimonio, de nuestra identidad, es que debemos establecer muy claramente lo que es hombre y mujer. Él creó hombre y mujer. Es un mensaje que hoy día no se enseña, que no se predica. Es un mensaje que no es popular hoy día en el mundo. Es todo lo contrario. Y eso se está estableciendo y se está introduciendo en todas las enseñanzas, incluso a los niños desde pequeños. Y por lo tanto, ya los niños de chicos le están enseñando a colocarse al niño ropa de mujer, a la niña ropa de hombre, etcétera, porque están tratando de confundir su identidad. Pero mira, el Padre es muy claro en esto. La palabra es clara para con nosotros. Primera de Corintios 16:13 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Esta palabra para los hombres, ¿cierto? En el cual nuestro aspecto, nuestra apariencia debe ser varonil. Los hombres deben usar ropa de varón, ¿ya? No una ropa así como, bueno, hoy día como se ven más que nada en las modas modernas, los jóvenes, ¿no? Uno los ve y a veces no sabe si es hombre o mujer, ¿no? Cuesta a veces distinguir personas o en su apariencia física, su pelo, su ropa, sus atuendos, todo aquello como que a veces no sabemos distinguirlo bien. Eso no es la voluntad, por lo menos del Padre para con nosotros, sus hijos. Primera de Timoteo 2, para las mujeres también dice: asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Entonces acá hay distinciones muy claras, consejos muy claros de la palabra. Sabemos que la vestimenta, por supuesto, está también condicionada muchas veces a la cultura. O sea, si nosotros vamos a los tiempos de Yeshua, el hombre, ¿cierto?, usaba túnica, ¿ya? Usaba, entre comillas, falda, ¿ya? Pero obviamente había características que claramente a él lo distinguían de hombre y los que distinguían de una mujer. Habían atuendos de hombre y de mujer. Y por lo tanto, hoy día quizás no es la misma vestimenta. Hoy día los hombres usan pantalón, ¿cierto? Las mujeres también usan pantalón o falda o vestido, ¿cierto? Pero por lo tanto, pero hay ropa que está claramente definida y eso es muy importante, ¿ya? Algunas religiones, algunas iglesias o denominaciones enseñan que la mujer no puede usar pantalón, que solamente debe usar falda o vestido. Yo creo que las mujeres son muy lindas con falda o vestido, ¿cierto? Pero sabemos que culturalmente hay pantalón para mujer y por lo tanto no hay ningún problema en usarlo. Es muy importante, ¿cierto?, que la mujer se vea como mujer, se vea femenina y el hombre se vea varonil, se vea, ¿cierto?, como dice la palabra. Amén. Porque obviamente tenemos que estar de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Él nos enseña, sobre todo hoy día que somos pueblo, que somos iglesia de Él. Dice en 1 Corintios 6:9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, muy importante esto. Eh, Dios hizo las cosas con mucha claridad y nosotros también debemos tener muy clara nuestra identidad y debemos reflejarla claramente hacia los demás. También, mire, hasta preocupaciones también esta porción de los animales. Deuteronomio 22, versículos 6 y 7: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Mire, cómo este mandamiento incluso trae una bendición muy parecida al de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Entonces vemos acá que Él nos enseña realmente una actitud correcta en el corazón, no una actitud de maldad, no una actitud de codicia, no una actitud, cierto, sin entendimiento, sino que realmente en una situación en la cual, cierto, me imagino que se tomarán los pollitos o los huevos por una necesidad de hambre, cierto, no deban hacer daño contra la madre. ¿Ya? Entonces hasta hay una preocupación por los animales, en otra porción vimos la preocupación hasta por los árboles. Entonces vemos cómo Él también cuida su creación y nos enseña a nosotros a tener conciencia. En otro también dice que no debemos tomar, ¿cierto? ¿Cómo tomar? Dice la leche.
Ah, junto con la madre, junto con el Claro, de cabrito. tomar, ¿cierto?, a la madre y a su hijo, ¿cierto?, en tanto para un sacrificio. No se debe hacer ni cocer al cabrito en la leche de su madre. Exacto. Entonces hay cosas que realmente Él nos enseña implícitamente para que nosotros tengamos un cuidado también de la naturaleza, de los animales, tengamos una conciencia y una actitud, ¿cierto?, responsable, una actitud, ¿cierto?, correcta ante todo lo que Él creó a nuestro alrededor. También habla de cuidados con la casa. Mire, dice, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, o sea, harás como baranda, ¿ya? Harás como un murito, ¿cierto? De protección para evitar, ¿cierto? Que en ese tiempo las casas eran como Terrazas. mediterráneas, ¿cierto? Como terrazas, y si alguien, ¿cierto? Estaba en el techo, no cayese, o sea, tuviera un borde, quizás un murito para que protegiese a aquel que estuviese allí y para que alguien no cayese, ¿cierto? Y no fueres culpado de la sangre de él. Entonces también, mira, hasta esos cuidados, él entregaba y se preocupaba por guardar la vida, por guardar la vida. Recuerden que nuestro Elohim es un Dios de vivos, no de muertos. Amén. Y por lo tanto, Él cuida la vida como algo preciado, importante. Amén. Por eso, hermanos, la ley de Dios, la Torá es espiritual. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces vemos entonces que la ley de Dios tiene una acepción natural, pero también espiritual. Hoy día con la revelación del Espíritu Santo a nuestra vida. Deuteronomio 4, mire, mire lo que Él nos entregó. Dice, mirad, dice aquí el Eterno, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Yahweh mi Dios me mandó, esto lo dice Moisés, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardad, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Yahweh, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Entonces, hermanos, vemos acá realmente que esta ley es perfecta, que sus mandamientos son santos, son buenos, son justos. Y por lo tanto esto nos caracteriza a nosotros ahora que somos pueblo de Dios, somos pueblo de Él. Tenemos que caracterizarnos por lo que hacemos, por lo que practicamos, por lo que finalmente hablamos, vestimos. Todo eso, lo que hacemos, es parte de la preocupación del Eterno para con nosotros, del novio para con su novia. Por eso, hermanos, aprendemos en su mandamiento justicia, aprendemos principios importantes. También sigue diciendo Deuteronomio 22 sobre el yugo desigual. No sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. No ararás con buey y con asno juntamente. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Entonces, cuando leemos esto en lo natural, quizás no entendemos lo que está diciendo. Y es porque hay un significado espiritual en esto. Lo que está hablando de estos tres versículos es de no juntar cosas que son distintas, de no mezclar cosas, porque Él nos enseña siempre que todo tiene que ser según su especie, todo tiene que ser puro. Ya está prohibido, ¿cierto?, mezclar cosas, mezclar semillas, porque estaríamos alterando lo original y la creación. Sabemos que una de las corrupciones grandes que hoy el hombre está haciendo es mezclar la genética, es mezclar las cosas, y eso es lo que quiere hacer con los hombres hoy en día. Sabemos que en los tiempos de Noé hubo corrupción genética, y uno de los que se salvó fue Noé, que fue perfecto en sus caminos y su descendencia con él. Hoy nosotros tenemos que guardarnos de todo aquello que pueda alterar nuestro ADN, de todo aquello que el hombre va a querer hacer, porque la ingeniería genética ha avanzado mucho, se va a poner a disposición hoy día del hombre para que el hombre pueda tomar, ¿cierto?, y alterar su ADN. Sabemos que el ADN es el libro de la vida que Él nos entregó. De hecho, su nombre, Yud Hei Bab Hei, está codificado en el ADN.
Y por lo tanto, si nosotros alteramos nuestro ADN, corrompemos nuestro ADN, estamos también alterando la creación, lo que Él nos dejó a nosotros. Amén. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, estar alerta en los tiempos. Entonces dice, no mezclarás, no plantarás diversas semillas en tu campo. ¿Ya? Sabemos que incluso cuando se plantan viñedos hay un orden, ¿cierto? Se plantan en hileras y se deja un espacio entre medio. No debes plantar un árbol ahí entre medio, un árbol de otra cosa. Entonces debemos separar bien árboles de otros árboles, semillas con otras semillas. ¿Ah? No tirar ahí, imagínense, semilla de papa, zanahoria, lechuga, imagínense cómo van a salir todas esas cosas ahí. ¿Ya? Entonces es importante esto. ¿Por qué? Porque no debemos juntar o mezclar, debemos tener un entendimiento, un discernimiento de las cosas y un orden también. También dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Entonces acá también está hablando, ¿cierto? El buey es un animal limpio, pero el asno es un animal impuro, según, ¿cierto? Nos enseña Levítico, ¿ya? Y por lo tanto no debemos mezclar estos animales, ¿ya? Para arar. Ese es el sentido, vamos entendiendo la escritura. Ya un buey que es un animal puro, un animal limpio, con un asno que es un animal impuro. Usar los dos juntos para arar. Entonces eso también nos habla de que tenemos que aprender a separar lo puro de lo limpio, lo profano de lo santo. Amén. Y también dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Amén. Yo no entendía esto, también estuve buscando un poquito y entendemos que la lana, ¿cierto?, es de origen animal, ¿ya? De la lana, ¿cierto?, de la oveja, por ejemplo, de otro tipo de animal que tenga, ¿cómo se llama esto? Lanita, sean peluditos, ¿cierto?, se usa para hacer tejidos, ¿ya? Pero el lino tiene un origen vegetal, el lino es de plantas. Entonces estaríamos mezclando una vestimenta, ¿cierto? En lo natural, por eso lo digo, lo natural también tiene una aplicación espiritual, es que el lino viene de plantas, de algo vegetal, y la lana viene de algo animal, ¿ya? Entonces le decía a mi esposa hoy día como broma, decía, imagínese ponerse buzo y con zapato de taco, no sé, o zapato de, ¿ya? O zapato formal. Entonces como que son cosas que tú mezclas que no tienen sentido, o te pongas a un pantalón abajo de tela con zapato formal y arriba una polera deportiva. Entonces como mezclar cosas que sabemos que tenemos que cuidar y estar conscientes de también tener tanto en lo natural, en lo que se ve, una acorde, ¿cómo decir esto? Una acorde combinación de las cosas, ¿ya? Y tener cuidado entonces ahora con los principios espirituales también que nos enseña esto. No solo natural, sino también en lo espiritual. Yugo desigual, Levítico 10, versículo 10, dice, para poder discernir, mire, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Ezequiel 22, 26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. No tenemos que perder este entendimiento, esta conciencia, este cuidado, hermanos. Ya, Ezequiel 44 y 23, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Amén. Cosas que hemos estado aprendiendo, mandamientos que antes decíamos, no, eso ya no aplica. No, hermanos. El Padre nunca se ha descuidado de nosotros. Hasta los mandamientos de alimentos es por nuestra propia salud, entendiendo que Él los creó. Él sabe cuáles son los alimentos que nos hacen bien y los alimentos que no nos hacen bien. Segunda de Corintios capítulo 6 también dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, hermano, en nuestra vida, en nuestro caminar, debemos aprender a distinguir esto, lo santo y lo profano, ¿ya? Las cosas que son de Dios y las cosas que son del mundo, lo que es limpio y lo que es impuro o no limpio. Debemos entender, hermano, y preocuparnos de esto, porque esto también trae a nosotros un entendimiento de lo que es realmente nuestra santidad. La santidad, hermanos, es ser apartados, apartados para Él,
guardando sus mandamientos conforme a su palabra y no conforme al mundo, cuidando nuestras amistades, cuidando nuestras relaciones, cuidando nuestro vocabulario, cuidando aquellas cosas que deben darnos identidad como pueblo de Dios. Amén. Amén. Y finalmente quiero dejar estos 3 versículos. Como les decía, la Torá en el comienzo de la Biblia se relaciona con el Apocalipsis. Lo que Él quiere es esto. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Amén. Mire qué hermoso. Yo le puedo decir, hermanos, aquellos que guardan, dice la palabra, la fe en Yeshua y guardan los mandamientos de Dios, hermanos, están sellados por el Espíritu Santo, están sellados en santidad, no van a ser tocados, no van a estar bajo las plagas, no van a ser tocados, ¿cierto?, en la tribulación, en la gran tribulación. También dice la palabra Apocalipsis 16, he aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hermano, la palabra nos enseña que Él viene como ladrón en la noche, pero también nos dice, hermanos, vosotros no estáis en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Por eso dice, velad y orad. Hermano, estamos velando, estamos orando, nos estamos preparando. A la luz de la palabra vamos a tener entendimiento, vamos a discernir las señales que se están dando, para saber en qué tiempos estamos. Él se va a encargar, hermanos, que estemos preparados para su venida, para que no seamos, ¿cierto?, sorprendidos como un ladrón que viene en la noche. Amén. Y estemos vestidos con nuestras ropas limpias, no desnudos, para que vean nuestra vergüenza. Y finalmente, Apocalipsis 19. Es precioso este pasaje, guárdenlo en su corazón. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Amén. Mira, hermano, todo lo que estamos aprendiendo en su Torá, todos los mandamientos que estamos aprendiendo, hermanos, es para que estemos vestidos de acciones justas. Él nos enseña justicia, Él nos enseña misericordia, Él nos enseña amor, Él nos enseña a cuidar a los demás, a cuidar nuestra familia, a cuidar a nuestros hijos, a nuestra esposa, a cuidar a las mujeres, a cuidar a los niños, a cuidar la naturaleza, a cuidar todo, hermanos. Entonces vemos como realmente el apóstol Pablo dice, porque la ley es santa, la ley es pura, la ley es buena, la ley es perfecta. Así son sus mandamientos, hermanos. Esto quiero que quede en nuestro corazón, porque hoy día es tiempo de lavar nuestros vestidos. Estamos en días de preparación para lo que viene Yom Teruah, que es el día de la aclamación, Yom Kippur, el día de la expiación, y después también la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, que son eventos importantes que todavía no se han cumplido en Cristo, no se han cumplido todavía en el Mesías, son sombra de lo que ha de venir. Por eso estemos atentos, hermanos, lavando nuestros vestidos, sacando todo el pecado, sacando todo lo que es impuro, cuidándonos realmente de guardar sus mandamientos, de aprender no solamente la letra, hermanos. Por eso es un versículo por ahí, la letra mata, pero el espíritu vivifica, hermanos. Esto no es letra, esto es espíritu. Cuando estamos en el Espíritu entendemos el corazón de Dios en el mandamiento, entendemos los principios que Él nos quiere enseñar. Hay muchas cosas que decimos, esto no lo podemos aplicar en estos tiempos, pero tienen principios profundos para que nosotros podamos discernir, podamos entender, podamos vivir correctamente, podamos vivir santamente y podamos tener esos vestidos que necesitamos para entrar y presentarnos en las bodas del Cordero. Él está pronto, su venida está pronto, hermanos. Son años que se vienen que pueden ser difíciles, pero estamos confiando en Él y sabemos que son tiempos claves para prepararnos. Estamos próximos a entrar a la tierra prometida. Él viene por nosotros y nosotros debemos estar velando y orando para que cuando Él venga podamos entrar a las bodas del Cordero. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición para su vida, nos dé ánimo, llene nuestro corazón y por supuesto también nos haga poner también nuestra mente en su palabra, cada día como la estamos aprendiendo para aplicarlas en nuestra vida. Amén.